es bueno que nos preguntemos en esta mañana cómo ser un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser un discípulo del Señor Jesucristo? Cuando uno busca la palabra discípulo en el diccionario, dice una persona que tiene la humildad necesaria para recibir enseñanza. Un discípulo es alguien enseñable, alguien que nunca deja de aprender. En la escuela de la vida, en la escuela del Señor Jesucristo, tenemos la alegría de tener el mejor maestro. Hay muchos que sacan pecho por la escuela donde fueron. Otros cuando les preguntan dónde fuiste, a veces no se les escucha. Ni quieren decir a la escuela donde fueron. Pero los discípulos de Jesús tenemos la enorme alegría y bendición de aprender a los pies del mejor maestro. Ahora, la palabra discípulo no solamente dice alguien que tiene la humildad para recibir la enseñanza, sigue diciendo la definición, alguien que también aplica en su vida las enseñanzas que recibe. Qué interesante es la definición que nos da el diccionario de discípulo. La pregunta en esta mañana será para vos y para mí si nosotros somos realmente discípulos del Señor. O algunos simplemente simpatizantes. Dice Mateo 28:16, Jesús a punto de despedirse de sus discípulos, los 11 discípulos fueron a Galilea. ¿Tienen ganas de leer en esta mañana? ¿Cómo andan allá atrás para leer? ¿Bien? ¿Acá adelante? Bien. ¿Y acá cómo están? Perfecto. Acá están perfectos y acá están bien. Acá están mejor. Siéntense de este lado, muchachos. A ver, ¿cómo estamos para leer? Vamos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había... Muy bien, vamos. Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. No, coma. ¿Qué decía la maestra? Coma. Espere. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado, todos juntos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, escuchen bien, porque esto te lo dice el Señor a vos y me lo dice a mí. Este no es un mandamiento para el pastor, y no es un mandamiento para algunos. El Señor le está hablando a sus discípulos y les dice: por tanto, vamos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Gloria sea el nombre de Jesús, es palabra del Señor. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña claramente que Jesús nos dejó una misión de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. No solo es una misión local, es una misión global que tenemos. Jesús quiere que nosotros hagamos la diferencia. Qué importante que el pueblo de Dios haga la diferencia. ¿Cuándo hacemos la diferencia? Hacemos la diferencia cuando la gente se da cuenta que en nosotros hay algo diferente. Si no, ¿cómo voy a hacer la diferencia? Cuando la gente se da cuenta que sobre nosotros está el favor del Señor, cuando el favor del Señor está sobre tu vida, sobre la iglesia, ocurre salvación, ocurren milagros, hay frutos, hay vida eterna, hay bendición. La gente se da cuenta sobre
cuando sobre una vida, sobre una familia marca la diferencia, en su barrio, cuando una iglesia marca la diferencia en una ciudad, porque el favor de Dios está sobre ella. Jesús quiere que la iglesia influya en la sociedad y transforme nuestro mundo. Jesús es la única esperanza para este mundo perdido. Pero para que esto suceda, antes de hacer discípulos, nosotros tenemos que ser discípulos. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad, todos juntos podemos leer esa frase, la clave es primero ser sus discípulos para poder hacer discípulos. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santos. No lo tenemos, no importa, se lo digo yo. La voluntad de Dios es que primero seamos para que después hagamos. No puedo hacer discípulo si primero no soy un discípulo. La voluntad de Dios es que sean santos. La palabra santo quiere decir diferente. Debo ser diferente para luego hacer la diferencia. Primero tengo que ser un discípulo para luego hacer discípulos. Muchas veces el problema de la iglesia en la actualidad es que está creciendo el número de simpatizantes en las iglesias y decreciendo el número de discípulos. ¿Viste cuando te dicen, vos sos hincha de este club de fútbol? Simpatizo. Como que la palabra simpatizar por algo es como que es una palabra que me aleja del compromiso. Y el simpatizante, si algo no está, es comprometido con Jesús. El simpatizante es alguien que sigue al Señor por interés. Si el Señor me contesta una oración, si el Señor me da el milagrito que quiero, si el Señor pone plata en mi bolsillo y las circunstancias andan bien, voy a la iglesia. Voy a seguir al Señor. Bueno, el simpatizante actúa de acuerdo a sus estados de ánimo, de acuerdo a las circunstancias. Nunca tiene sentido de pertenencia. El simpatizante pone lo material por encima de lo espiritual. Un día el Señor se daba cuenta que la gente lo estaba siguiendo no por lo que Él enseñaba, sino por lo que Él le daba a la gente. Claro, un día el Señor multiplica los alimentos y le da de comer a más de 10.000 personas. Y el Señor le dice, ustedes me siguen porque les di de comer, no por lo que yo les digo. Para un simpatizante lo material está por encima de lo espiritual. Si Jesús me contesta, si Jesús me bendice, ahora si alguien me ofende me voy. Porque muchas veces seguimos al Señor por razones equivocadas. Por eso es tan importante que nos hagamos esta pregunta esta mañana. Porque una iglesia de simpatizantes es una iglesia que carece de poder, de influencia, de relevancia, de autoridad. Pero Noé no es una iglesia de simpatizantes, Noé es una iglesia de discípulos de Jesús. Amén. Amén. Lo dijeron medio. Ah, bueno. Ahora, yo quiero decirte algo importante, hermano. Jesús nunca nos llamó a ser simpatizantes. Jesús nos llamó a ser discípulos de Él. Somos hijos y herederos de Dios. Somos las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Somos la luz y la sal de esta tierra. Y porque somos, entonces hacemos. La clave primero es ser
discípulo para poder hacer discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿A quién le tendríamos que preguntar esto? Al Señor. Señor, ¿qué significa ser un discípulo tuyo? ¿Qué pensás, Señor, acerca de lo que tiene los requisitos que tiene que tener un discípulo? Quiero dejarte dos requisitos que el Señor nos da en esta mañana para hacer de lo que realmente significa, caracteriza a un discípulo del Señor. Dice Lucas 14, 25 y 26, mucha gente seguía a Jesús. Fíjense, mucha gente seguía a Jesús, pero Jesús se volvió y les dijo: el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, más que a su madre. El que quiera seguirme tendrá que amarme más que a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso tendrá que amarme más que a su propia vida. De lo contrario, ¿qué dice el Señor? No puede ser mi discípulo. Primer requisito, primera cualidad de un verdadero discípulo del Señor: es alguien que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a las personas. Dice la palabra claramente que un discípulo de Jesús ama a Dios, ama a las personas. Fíjense que la Biblia dice que mucha gente lo seguía a Jesús, pero Jesús no estaba interesado en tener simpatizantes o simplemente seguidores. Jesús estaba interesado en tener verdaderos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que tiene la humildad para recibir la enseñanza, porque nunca dejo de aprender en la escuela del Señor. Pero un discípulo es aquel que aplica la enseñanza que recibe. Y en esta escuela no es que voy un día a la escuela y no, en esta escuela tengo que aprender todos los días. Es la escuela de la vida, es la escuela del Señor. Si quieren ser mis discípulos, dice el Señor, me tienen que amar sobre todas las cosas. Ahora, Jesús no estaba diciendo que un discípulo no tiene que amar a su esposa, porque quizás algunos dicen: ¿vieron que no tengo que amar a mi esposa? No. No está diciendo que no tenés que amar a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos. Lo que Jesús está diciendo, que un discípulo del Señor ama a Dios sobre todas las cosas, tiene claro sus prioridades y sabe que Jesucristo es el número uno en su vida. Y cuando Dios es primero en mi vida, nunca voy a terminar segundo. Y cuando Dios es primero en mi vida, todo en mi vida está en orden. Y cuando Dios es primero en mi vida, todo funciona bien en mi vida. Porque cuando Dios no es primero en mi vida, estoy acarreando maldición para mi vida. Muchos de nosotros hemos puesto el carro delante del caballo. Amamos más al trabajo que al Señor. Amamos más a los amigos que al Señor. Amamos más a la familia que al Señor. Pero la Biblia dice claramente: cuando ustedes me pongan primero, yo me encargo de añadirle y de poner en orden todo lo demás. Si algo no está en orden en tu vida, es porque Dios no está primero. Me acuerdo, en mi adolescencia tenía un muchacho en la iglesia, mayor que yo, que me decía las cosas que yo necesitaba oír y me las decía con amor. ¿Viste cuando alguien te dice las cosas con amor? Cuando alguien te dice las cosas mal, vos no las recibís. Y cuando alguien te quiere imponer algo, tampoco las recibís. Pero cuando alguien te dice las cosas con amor, vos las recibís. Y este muchacho me decía, un día me dice: ¿por qué no viniste a la iglesia el domingo? Y yo le decía la verdad siempre. Le digo: no tenía ganas. No
tenía ganas de ir. Ah, mirá qué bien, me dice. Vos sabés que cuando menos tenés ganas de ir es cuando más tenés que ir. Me dice, te hago una pregunta. ¿El lunes fuiste a trabajar? Sí. No tenías ganas seguramente, no, pero fui. Quiere decir que amas más al trabajo que al Señor. Al trabajo no se te ocurre faltar. A la escuela no se te ocurre faltar. Un día me acuerdo que había faltado a la iglesia y le digo, y me dice, ¿por qué no viniste ayer, Miguel? Digo, no, lo que pasa es que tenía prueba de física y tenía que estudiar. Ah, mirá qué bien, me dice. Me dice, dad a César lo que es de César. Dijo Jesús, dad a Dios lo que es de Dios. Si tenés prueba, querido, levantate más temprano, levantate a las 4, estudia, pero a Dios lo que es de Dios. Y a partir de ese consejo descubrí que podía levantarme a las 4 de la mañana, estudiar tranquilo, terminar las láminas de dibujo técnico, pero darle a Dios el primer lugar en mi vida. Y eso cambió mi ser para siempre. Y eso cambió la realidad de mi vida para siempre. Porque quiero dejarte claro, hermano, en esta mañana, Jesucristo es único. Jesucristo es el primero y es el último. Él dijo, yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Yo soy la A y la Z. Nadie hay antes de mí, nadie hay después de mí. Soy el primero y el único. Después de mí no hay nada. Por lo tanto, si en tu vida no soy primero, no soy nada. Dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que ustedes necesitan, muchachos. No es tan difícil aprender esto. Pero nosotros nos pasamos la vida buscando todo lo demás, ponemos el carro delante del caballo. Nos pasamos la vida buscando todo lo demás. Señor, si me sobra algo de tiempo, si me queda algo de energía, y bueno, te lo daré a ti. El Señor es merecedor de lo mejor de nuestra vida, hermano. El Señor no merece lo que a vos te sobra. El Señor se merece lo mejor de nuestro ser. Él es el alfa, Él es la A y Él es la Z. Él es el primero y es el único. Y el día que le demos el primer lugar en nuestra vida, Él añadirá todo lo que a nosotros nos hace falta. Porque cuando Dios está primero en mi vida, bendice todo el resto de mi vida. Ahora, dice la palabra que un discípulo no es solamente alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, es alguien que también cumple la segunda parte. Ama a las demás personas, al prójimo, como a sí mismo. Es tan importante la primera parte como la segunda. Dice Juan 13:34, ahora muchachos les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Dice, el amor que tengan unos por otros, sigue diciendo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis ¿Cuál va a ser la prueba? De que vengo a la iglesia, de que tengo una Biblia bajo el brazo, de que me sé algunos textos de la Biblia, de que sé algunas canciones. La prueba será que aman. La prueba será que aman. En primer lugar, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero después, complementando a esto, debo amar al prójimo, a las personas. Ahora, amar a otros como Dios me amó, es el resultado de amar a Dios primero. ¿Me escuchaste? El amor hacia otros es el resultado de estar llenos del amor del Señor. Quiere decir, yo no puedo amar a los demás verdaderamente si primero
no he recibido el amor de Dios en mi vida. Porque si yo he recibido el amor del Señor, ese amor me empodera para poder amar a los demás. Y vos me decís esta mañana, pero hay personas a las cuales es difícil amar, Miguel. Es difícil amar a quien te daña. Es difícil amar a quien te hiere. Es difícil amar a quien te hace mal. Hay personas a las cuales yo no voy a sentir, no voy a desear amarlas, pero las voy a poder amar gracias a que estoy lleno del amor del Señor en mi corazón. Dice el Señor, esta va a ser la prueba de que son mis discípulos. Quiere decir que si yo soy una persona que mantengo odio, resentimiento, rencor, que vivo hablando mal de la vida de los demás, no soy un verdadero discípulo del Señor. Quizás seré un simpatizante, pero la palabra de Dios dice que aquellos que aprenden a los pies del maestro, porque el que está con el maestro, el discípulo no sigue a Dios por conveniencia. El discípulo no está solamente en las buenas, en las malas también está, porque se ha dado cuenta que Jesús es lo único. Se ha dado cuenta que la única esperanza para mi vida es el Señor Jesucristo. No hay otra esperanza. No puedo seguir al Señor cuando las cosas me van bien. No puedo seguir al Señor cuando mi estado de ánimo está arriba, porque seguramente mucho tiempo no lo voy a seguir. Cuando Dios me llena de su amor, yo puedo amar a los demás. Yo puedo cumplir con lo que el Señor me dice. Ahora, yo no puedo decir que soy un discípulo si amo a Dios y odio a las personas. Ese amor es la prueba sobre todas las cosas de que soy un discípulo del Señor. No es suficiente amar a Dios, hay que amar también a las personas. No es suficiente amar a las personas, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. La primera marca ineludible, la primera marca, cualidad, descripción de un verdadero discípulo del Señor es que ama a Dios sobre todas las cosas y ama también a todos los demás. ¿Qué desafío tenemos en esta mañana? Me decía un hermano, no, lo que pasa, ¿sabes qué? Ese que vos decís que yo ame no es mi hermano, ese no puede ser mi hermano por las cosas que hace. ¿Qué es entonces? Y ese es mi enemigo. La Biblia dice, ama a tu enemigo. No, pero eso, ponele que no sea mi enemigo. Será mi prójimo, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si es tu enemigo tenés que amarlo, si es tu prójimo tenés que amarlo, si es tu hermano tenés que amarlo, tenés la manzana rodeada, tenés que amar al hermano. Y hay muchas cosas que no están bien en nuestra vida porque no cumplimos con el segundo requisito, porque un verdadero discípulo del Señor ama a Dios sobre todas las cosas, ha entendido que Jesús es primero, ama a todos los demás, ya no mira con ese espíritu de juicio, sino soy una persona considerada. Miren, el jueves hablábamos de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Porque hay algo que el mundo te da. El mundo te da una inteligencia que es horizontal, mirá. Pero la sabiduría es vertical, te la da el Señor. Hay mucha gente que es inteligente, pero a la hora de tomar decisiones es necia, toma decisiones erradas todo el tiempo, porque lo único que tiene es inteligencia, pero la sabiduría viene por revelación de Dios, te la da el Espíritu Santo, viene de arriba. Lógicamente, cuando la sabiduría y la inteligencia convergen, se hace un cóctel explosivo espectacular. Pero yo puedo ser una persona muy culta y tomar decisiones necias todo el tiempo. Porque lo único que tengo es cultura. Lo único que tengo es inteligencia. Pero la revelación, la sabiduría que viene del cielo, viene por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que entra en la vida de aquellos que tienen a Jesús, te hace una persona amorosa. Te hace una persona considerada.
La gente sabe si vos estás lleno del Espíritu Santo. Te escucha hablar y sabe si estás lleno del Espíritu Santo o si estás lleno de veneno. Hay gente que dice 2 frases y el veneno le sale por los poros. Si no habla mal del gobierno, habla mal del este, del otro, siempre habla mal de alguien. La persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de amor. Siempre es una persona considerada. Pero en segundo lugar, para terminar, un discípulo del Señor Jesucristo es alguien que obedece la palabra de Dios. Todos juntos decimos, un discípulo de Jesús es alguien que obedece. Dice Juan 8:31. Entonces Jesús le dijo a los judíos que creyeron en Él: si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, ¿qué serán? ¿Serán de verdad mis discípulos? ¿De qué manera van a ser sus discípulos? Ahora fíjense, porque cuando uno lee la Biblia, la palabra, el discípulo, el simpatizante, no tiene relación con Jesús. El discípulo está a los pies del maestro cada día. Y cuando yo estoy con el maestro cada día, se me pega como un imán todas las cosas lindas del maestro. Hay gente que tenía un carácter horrible antes de venir al Señor y ahora da gusto hablar con ellos. ¿Y qué pasó? Y todo lo del Señor se les pegó. Porque como tienen una relación con Jesús, como están a los pies del maestro aprenden. El discípulo ha hecho de Jesucristo su prioridad. Lo ha puesto primero. Y las cosas lindas de Jesús se me empiezan a pegar. Y tus nietos quieren estar con vos. Y tus hijos quieren estar tiempo con vos. Y tu esposa te dice: qué lindo es pasar tiempo con vos, viejito. Qué lindo cuando te dicen eso, ¿eh? Pegarle el codazo y decirle: hace mucho no me lo decís. Pero el discípulo de Jesús no es solamente alguien que tiene la humildad para recibir una enseñanza, es alguien que obedece, aplica lo que recibe, lo enseñado. Ahora, fíjense, Jesús estaba con un grupo que habían creído en Él. Al grupo que había creído en Él le dice: muchachos, está muy bueno que ustedes creyeron en mí, pero la clave está acá. Está muy bueno creer. Dice, había un grupo de Jesús que habían creído, pero la clave estaba acá. Si ustedes son obedientes, serán. Un discípulo es aquel que obedece la palabra del Señor, obedece las enseñanzas de Jesús. Ellos habían creído, estaba muy bien. Sin embargo, Jesús le dice: ustedes que creyeron serán verdaderamente mis discípulos cuando me obedezcan. Para ser un discípulo del Señor no basta, no es suficiente creer, hay que obedecer. Creen la palabra, muchos la creemos, pero no obedecemos la palabra. Un simpatizante le gusta escuchar la palabra, la recibe con agrado, pero se va a su casa y sigue haciendo lo mismo de siempre. Y uno habla 10 años después con él y lo ve luchando con los mismos demonios y los mismos problemas de siempre, porque recibe con agrado la palabra, pero no la practica. Cree en el Señor, le gusta la palabra, pero no aplica la palabra. Somos discípulos del Señor cuando la palabra es aplicada y baja el corazón. Muchos de nosotros nos hemos convertido en cabezones de la iglesia. Tenemos mucha información, mucha palabra acumulada en el cerebro, en el cerebelo y en todo lo que ustedes quieran. Y tenemos la cabeza inflada de información, pero esa información yo no la dejé bajar a mi corazón, porque cuando la información baja al corazón, esa información sale para afuera, la practico. Es preferible aplicar
aplicar un solo versículo de la Biblia que conocerme la Biblia entera. Yo conozco muchísimos cristianos que saben muchísimo de la Biblia, pero son tremendamente necios a la hora de tomar decisiones cada día. Pueden tener toda la inteligencia horizontal, pero no tienen la revelación vertical que viene por el Espíritu Santo que te da sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y el jueves decíamos que una persona que está llena del Señor, llena del Espíritu Santo, no le cuesta tomar buenas decisiones. Es más, cada vez toma mejores decisiones, porque el Espíritu Santo lo ha llenado. Soy discípulo del Señor cuando la verdad es aplicada. Creer es importante. Vos me decís, pero creer no es importante. Pero claro que es importante. Creer me da entrada al reino del Señor. Creer me hace un seguidor, un simpatizante de Jesús. Pero obedecer me hace un discípulo del Señor. Ahora el Señor no solo quiere simpatizantes o seguidores. Jesús quiere que vos y yo seamos un verdadero discípulo de Él, que aplica la palabra que escucha. La palabra que escucha la aplica. La palabra que escucha la obedece. Hablaba con un muchacho el otro día que, como yo, toma remedio para la presión todos los días. Y sabe que todos los que tomamos remedio a la presión, levanten la mano acá. Bienvenidos al club, gracias. No estoy solo. No podemos olvidarnos un día de tomar la pastillita. Entonces él andaba hace como 10 días que andaba con la presión en 18, en 17, en 16. Y le digo, ¿estás tomando la pastilla? No, me olvido. ¿Por qué va el médico? Si no voy a tomar la pastilla. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, sabemos lo que nos hace bien y después sigo viviendo de acuerdo a los preceptos del diablo. Pero quiero que Dios me bendiga. Pero sigo haciendo la mía. Un verdadero discípulo del Señor es alguien que recibe la palabra y dice, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que modificar en mi vida? Porque ser discípulo toda la vida. Se aprende todos los días. Obedecer me hace un discípulo. Señor, no quiero ser solamente un simpatizante. Porque el mundo, mi familia, mis amigos, no necesitan más gente que conozca la Biblia. La gente, el mundo necesita más cristianos que apliquen la palabra de Dios a sus corazones. No es suficiente con leer, no es suficiente con escuchar, no es suficiente con memorizar. Y déjame decirte, todo esto es recontra importante, porque escuchar la palabra de Dios trae fe a mi vida, pero obedecer la palabra de Dios trae resultados y bendiciones. Quiero que escuches nuevamente esa frase. Escuchar la palabra de Dios trae fe a mi vida. Me introduce en el reino de Dios, pero obedecer la palabra del Señor trae resultados y trae bendiciones a mi ser. Dice el libro de Santiago, no se contenten con ser solamente oidores, porque el diablo nos ha engañado a muchos. Nos ha engañado con recibir la palabra con agrado, pero el simpatizante tiene eso, recibe la palabra con agrado, pero no la aplica. No la practica. Y las bendiciones y las cosas van a cambiar cuando apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Vos me decís, pero es importante. Claro que es importante creer. Claro que es importante escuchar. Creer me va a hacer llegar al cielo. Pero Dios tiene grandes promesas para ti aquí en la tierra. Por eso necesitamos obedecer. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagan y lo que digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagan y lo que digan, hagan en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagas cada día, sos un profesional, sos una ama de casa, estás estudiando,
servís al Señor, trabajás en un taller, en todas las áreas de tu vida, que se note que sos alguien que marca la diferencia. Alguien que marca la diferencia es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Eso no es algo que solamente se nota en la iglesia, porque en la iglesia somos todos buenitos. Eso se nota los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes, los 365 días del año. Eso es ser un verdadero discípulo del Señor. Un discípulo de Jesús es alguien que toma a Jesús en serio. Es alguien que toma a Jesús de una manera consistente, no de manera eventual, no de manera esporádica. Un verdadero discípulo del Señor es alguien que toma en serio a Jesús para cada decisión de su vida. Qué importante es esto. Si voy a tomar una decisión en mi matrimonio, voy a tomar en cuenta lo que Jesús quisiera que yo haga. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestros hogares? ¿Cuántas cosas cambiarían en mi vida si yo me haría esa pregunta? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Tuve un problema con mi esposa. Tuve un problema con mi esposo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a dormir enojado? ¿Voy a poner trompita de elefante y me voy a dormir? Y que se entere que estoy enojado. Macho, dijo la partera. ¿O voy a considerar lo que dice el Señor Jesucristo? De que no puedo terminar el día dándole lugar al diablo. ¿O pensaré que haría Jesús en mi lugar? ¿No tomaría Jesús un tiempo para sentarme con mi esposa y sanar la relación e irnos a dormir juntitos y tranquilos? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Un discípulo del Señor es alguien que todo el tiempo se está preguntando esto: ¿cómo administraría Jesús mis finanzas? Mi dinero. ¿Cómo administraría Jesús el dinero que llega a mis manos? ¿Robaría el Señor? ¿Dejaría de pagar los impuestos el Señor? ¿Dejaría de ofrendar y de dar lo que a Dios le corresponde el Señor? ¿O sería una persona responsable en la finanza, una persona responsable en el uso de los recursos que Dios pone en mis manos? Tomar en cuenta a Jesús para cada área de mi vida y para cada decisión te hace un discípulo de Jesús. Te hace un discípulo de Jesús. Si llega algo, una noticia que me preocupa, una noticia que me saca de quicio, que me saca de mi eje normal, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Se pondría furioso? ¿Estallaría de ira? ¿Se le saldría la chaveta al Señor, como a muchos de nosotros se nos sale? ¿O el Señor cambiaría preocupación por oración? ¿O el Señor tomaría esa preocupación e iría a los brazos del Padre a decirle: Padre querido, mirá, estoy luchando con esto, por favor ayúdame, porque a mí me sobrepasa? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Decía Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dejá de vivir vos, hermano. Dejá de actuar como actúas vos. Y empezás a preguntarte cómo actuaría el Señor Jesucristo. Un discípulo del Señor depende de Jesús en un 100%. No para algunas cosas. No cuando le conviene. Porque eso hace un simpatizante. Siga a Jesús por conveniencia. Siga a Jesús cuando las cosas van bien. Un simpatizante es alguien que no tiene compromiso ninguno. Pero un discípulo de Jesús es quien está a los pies del Maestro. Aprende a los pies del Maestro. Y se da cuenta que cuando más tiempo pasa, menos sé. Cuanto más tiempo estoy al lado de Jesús, menos sé. Más necesito del Señor.
Jesús te da consejo, Jesús te da respuesta, Jesús te da salida para todas las áreas de la vida. Y el mismo Jesús que salva es el mismo Jesús que me sana. Y el mismo Jesús que me restaura es el mismo Jesús que me prospera, que me levanta, que me bendice. Porque Jesús es todo lo que yo necesito en la vida. Digamos esa frase: Jesús es todo lo que yo necesito en la vida. Por lo tanto, necesito obedecer y aplicar su palabra para ser un verdadero discípulo del Señor. Mirad, terminamos con este versículo. Santiago. ¿Qué libro de Santiago? Santiago es un libro cortito, lo tendrías que leer, releer. Amigate con la palabra, lee la palabra, porque un discípulo de Jesús está con la palabra todos los días. Aunque sea un poquito, sentate allí donde estás con los mates, con el cafecito, agarrá la Biblia, lee 2 versículos, que el Señor te hable. Mirá lo que dice la palabra. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Bien haces. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Te aplaude Santiago. Bien, muchachos, pero les quiero decir algo. Los demonios también creen. Los demonios también creen en Dios. Y más, hacen cosas que nosotros no hacemos. Tiemblan. Por eso Jesús dice, no basta solo con creer. No basta solo con escuchar. Hace falta obedecer. Aplicar. Dios me dice esto, tengo que ser obediente. La fe, escuchar trae fe. Obedecer trae resultados a mi vida. Amén. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. ¿Quién necesita de quién? ¿Jesús necesita de nosotros o nosotros necesitamos de Jesús? Nosotros necesitamos de Jesús. No hay duda de eso, ¿no? Los que necesitan de Jesús somos nosotros. Un verdadero discípulo de Jesús ama a Dios sobre todas las cosas y ama a los demás. El amor es mi estandarte, es mi bandera. Dice el libro de Cantar de los Cantares, un libro poético, un libro transgresor, un libro que dice, su bandera sobre mí fue amor. El estandarte de un cristiano es enarbolar la bandera del amor. ¿Cómo voy a ser cristiano si ando odiando a los demás? Resulta que el que hace pelear a la gente en mi familia soy yo. Y yo tengo que ser el que uno, el que ama, el que pacifico. La bandera de un discípulo es el amor. Ama a los demás, ama al Señor. Pero no solamente eso, aplica, obedece lo que escucha.